Mateo 27, 9, verso 27 al 31. Dice la palabra de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Que Dios añada bendición a su palabra. Esta noche yo quiero hablarle de 3 pasos para ser sano. Cuando hablamos de sanidad en la Biblia, la palabra sanidad implica 2 cosas. Sanidad no solamente es la restauración de un cuerpo enfermo. Sanidad también significa salvación. Y cuando vemos, hermano amado, lo que Dios sabe hacer y hace, no podemos más que glorificar su nombre, porque Dios no solamente sana el cuerpo, sino que salva el alma. Y aquí encontramos 3 pasos que la palabra de Dios nos enseña para alcanzar sanidad, ya sea sanidad física o sea salvación del alma. Las 2 tienen una importancia tremenda, José. Jesús dice: ¿de qué le sirve a un hombre irse con los 2 ojos buenos al infierno? Mejor le fuera irse ciego o irse sin ellos al reino de los cielos. Ahí el Señor hace la diferencia entre una cosa y otra. Pero Dios está dispuesto a darnos las 2 cosas a nosotros porque nos ama. El pasaje que hacemos mención tiene 3 pasos importantes para nosotros seguirlos. Lo primero que alguien debe hacer para recibir sanidad es seguir a Jesús. Cuando usted sigue a Cristo, cuando usted camina con Cristo, cuando usted da los pasos para andar con Él, estar con Él y hacer su voluntad, usted empieza a recibir de parte del cielo los beneficios que Dios tiene para usted. Dice la palabra que Jesús viene caminando y 2 ciegos se le acercan al Señor y lo seguían. En los tiempos bíblicos llegaban siempre 4 tipos de oyentes a escuchar a Jesús. Llegaban aquellos oyentes que estaban, como le llamaríamos hoy día, el efecto mirón. Yo no sé si usted ha visto lo que es el efecto mirón. De pronto vas por la calle y hay un accidente y los carros van despacitico. Y usted dice: pero ¿por qué duran tanto? Es porque la gente siempre se la pasa viendo y van despacio viendo los carros. Ese es el efecto mirón. Había gente en los tiempos bíblicos que llegaba a ver a Cristo nada más para ver qué hacía Jesús. Había un segundo persona que llegaba a las reuniones de Cristo. Eran los que llegaban para escuchar la predicación de Jesús y compararla con la de sus líderes religiosos. Ellos llegaban para saber si Jesús predicaba más bonito o mejor que los mismos fariseos y los saduceos. Llegaba otro tipo más, que eran los que procuraban ver en qué Jesús fallaba en su predicación para matarlo. Dice la Biblia que los fariseos llegaban a las reuniones de Cristo procurando matarlo. ¿Qué dice mal contra el gobierno o contra la religión para caerle encima y matarlo? En muchas oportunidades le pasó a Jesús. Pero llegaba un cuarto tipo de oyente,
Y este cuarto tipo de oyente es el que nos interesa entender en esta noche. Es el cuarto tipo de oyente que nos interesa promover esta noche. Y es el cuarto tipo de oyente, era el que llegaba creyendo que Cristo tenía la solución de él. Hermano amado, cuando usted camina con Cristo y camina entendiendo que para recibir del cielo necesita creer que el que va delante suyo tiene la solución de su problema, usted va bien. Cuando usted entiende que caminar con Cristo implica ir detrás del Señor, ¿sabe qué significa discípulo? El que sigue el polvo que levantan las sandalias del maestro. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que para nosotros recibir de Dios debo de seguir las pisadas del que va delante mío, entonces voy por buen camino. El segundo aspecto que se requiere para recibir sanidad, además de seguir a Cristo, es clamar a Cristo. Hermano amado, quiero hablarte de la diferencia entre lo que es orar y clamar. La diferencia entre orar y clamar. Cuando usted ora, usted está hablando y usted está pidiendo. Hay oraciones que las hacemos hasta en silencio, ¿cierto? Hay oraciones que nosotros, el Espíritu nos mueve a orar solo en silencio. Y usted puede estar hincado y no sale una palabra de su boca. Usted está orando en silencio en su espíritu. Pero clamar es otra cosa. Y cuando encontramos en la Biblia que lo que Dios quiere es que clamemos a Él, entonces entramos en otros niveles. No es decirle al Señor, ayúdame. Clamar es pedir con el alma. Clamar es pedir en desesperación. Y esta gente se acercó a Jesús. En su ceguedad lo seguían. Ahí va el Señor. Y clamaban con el alma: Jesús, Hijo de David, ayúdanos. Como decía Emilio, con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces, hermano, cuando usted clama con su corazón, cuando usted clama con su alma, cuando usted clama en desesperación, Dios no te va a despreciar. ¿Sabe por qué? Porque qué fácil es hablar con Dios. Decimos orar es hablar con Dios. Bueno, usted habla con Emilio y le puede estar contando un chiste. Usted puede estar hablando con Katia y puede estar hablando algo que no tenga nada que ver. Pero cuando usted está clamando, el que lo está escuchando está viendo su condición y está diciendo: algo le pasa. ¿Sabes, José? Es como si fueses en el trabajo y cayeras a un barranco y se te quebrara un pie. Y sabes que nadie va a pasar por ese lugar porque a usted lo mandaron a ese sector a cortar banano. Y usted está solo ahí y pasan horas y horas. Usted está en el hueco, está en desesperación. Tal vez estás con el fango por aquí y las hormigas mordiendo tu cuerpo, con el pie quebrado y no puedes salir. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Grita, Ángela. Grita desde adentro: hay alguien que me pueda ayudar, alguien me puede oír. Y si alguien anda de lejos, va a escuchar su dolor y hace la diferencia entre alguien que está cantando a alguien que está clamando. Porque si lo escuchan cantando en el hueco, dice aquel está volando pala y está contento. Pero si te escuchan que estás gimiendo con el alma, ese hombre tiene problemas y es lo que Dios hace por usted. Dice el Señor: clama y te responderé. Rompe tu corazón en mi presencia. No me hables mucho. Doblega tu alma. Gime con el alma. Grítame a mí. Y yo estaré viendo
la magnitud de quebrantamiento y en base a eso me voy a volver a ti. Ese es el segundo paso para recibir. El primero es seguir a Cristo, pero el segundo es clamar. Y clamar, amado hermano, es más que una oración. Se clama con el alma, se clama con el corazón. Y cuando usted lo hace, viene respuesta celestial. Un día Jeremías estaba en el hoyo. Lo tenían ahí, en el hueco, en el centro de donde estaba el palacio. Ahí lo tenían, llevando sol y hambre, en un basurero, metido en una depresión. Y entonces cuando está en esa condición, Dios lo mira desde el cielo, mira a Jeremías donde está, y el Señor le habla y le dice: clama a mí. Y yo quiero que usted piense en esto. ¿Por qué a Dios le encanta que clamemos? ¿Por qué? ¿Será que no nos está escuchando? ¿Será que no nos está viendo? Dios te está viendo. Dios está viendo tu condición. Dios está viendo dónde estás. Pero Dios espera una actitud de alguien que necesita un favor divino. Clama. Clama por tu problema. Clama por tu necesidad. Clama por tu salud, clama a mí. Y cuando haces eso, vas a mover la mano del Todopoderoso. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo voy a responderte. Oh hermano amado, imagínate en ese hoyo quebrado, como decíamos antes, que de pronto del cielo venga la voz del Señor que te diga: aquí estoy, no tengas miedo, voy a sacarte. Porque cuando Dios te hable es para darte solución. Oh, gloria. Dios te va a hablar no para decirte: escuché tu voz. Dios te va a hablar no para decirte: estoy oyéndote clamar. Dios te va a hablar para contestarte. Dios te va a hablar para darte soluciones. Dios te va a hablar para levantarte y sacarte del hoyo de la desesperación. Dios vendrá por ti, pero mirará tu corazón y el nivel de clamor con el alma en que caes a su presencia. No es lo mismo entonces orar. Y no piense usted que porque ora 2-3 minutos. Clamar es tirar el alma al piso en la presencia de Dios. Dice el Señor que cuando hacemos esa actitud, Él no solo nos mirará, sino que dice el Señor: yo te voy a responder. Yo te voy a responder y te voy a revelar lo que tú no has visto. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hay alguien aquí esta noche. Yo te voy a contestar, dice el Señor. Clama a mí y yo te contestaré. Yo vendré por ti, yo te exaltaré, yo te levantaré, yo pelearé tu batalla, yo sanaré tu tierra, yo sanaré tu cuerpo, porque te has humillado. Y por lo tanto hay una bendición del reino que dice: Él exalta al que se humilla y Él humilla al que se exalta. Funciona al revés, Ángela. Él da gracia a los humildes y humilla a los altivos. En el Señor no es quién eres, en el Señor es quién quieres ser. En el Señor no eres grande por altitud de cuerpo, en el Señor eres grande de rodillas. En el Señor no eres grande por cuánta facilidad de palabras tengas, en el Señor eres grande por cuánto te humillas al piso. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre quería tocar el corazón de Dios, se metía en cilicio, se ponían un saco de gangoche desde la cabeza hasta los pies, hacían fuego y en la ceniza se tiraban y ahí estaban, señal total de humillación. Y Dios contestaba, y Dios venía, y Dios hablaba,
Y Dios levantaba, y Dios peleaba las batallas y las guerras. Así fueran 100 contra 1, el Señor daba victoria. ¿Quieres victoria? ¿Quieres sanidad? Oh, gloria, gloria, gracias. El tercer punto para recibir sanidad es tener reconocimiento de a quién le pides. Uno es caminar con Él. Dos es clamarle a Él. Y tercero es reconocer a quién le estás pidiendo. Estos ciegos, hermano, no tenían la facilidad que usted tiene de abrirse campo entre la gente. Ellos iban pegando en todo lado, tita, porque eran ciegos. Golpeándose en todo lado porque eran ciegos. Cayéndose y levantándose porque eran ciegos. Pero iban detrás de Cristo, reconociendo quién era el que iba delante. Y decían: Jesús, Hijo de David, misericordia, Jesús, misericordia, Jesús. Y déjeme decirle, Ángela, cuando un hombre o una mujer de Dios se humilla, el Señor para escucharlo. El Señor parará por usted para escucharlo. El Señor le dirá a los ángeles: no me hablen. El Señor le dirá a los querubines que están en el cielo: cállense, porque Dios pondrá sus ojos sobre ti. Él pondrá sus ojos sobre tu casa. Él pondrá tus ojos sobre tu situación. Él callará todo, porque tú estás reconociendo que el que va delante tuyo es el Todopoderoso. Aleluya. Y hay un cuarto aspecto que quiero añadir. Jesús le habla a ellos y les dice: ¿crees que puedo hacer esto por ti? Oiga, clamaron a Dios, se humillaron delante de Dios, vinieron a su presencia en humillación, y Cristo para y les dice a ellos: ¿usted cree que puedo hacerlo? ¿Usted cree que puedo sanarlo? Hermano amado, en cierto lugar había un circo. Y en este circo había un malabarista famoso. Pusieron un mecate largo, un tecle largo entre uno y otro, y había que caminar 30 metros a una altura de 15, 20 metros. Y el hombre subió por las escaleras. Lo anunciaron: el gran malabarista vendrá. Y el hombre empezó a caminar. Puso un pie y puso el otro, y empezó a moverse. El viento soplaba y el cuerpo del hombre lo tambaleaba el viento, mas no se caía. Cruzó hasta el otro lado y había un hombre escuchándolo y viéndolo, y ese hombre aplaudía con afán. Estaba impresionado de lo que estaba viendo y empezó a clamar: tú eres el mejor, tú eres el mejor, no hay nadie como tú. He visto muchos, pero no hay nadie como tú, tú eres el mejor. Y dice la historia que el hombre para y le dice: ¿crees que soy el mejor? Sí. ¿Crees que si yo paso con alguien alzado, lo podré pasar al otro lado? Y el hombre dijo: sí. Y el hombre le dijo: entonces ven, súbete en mi hombro y crucemos juntos. Y la respuesta del hombre, que aclamaba y aplaudía, dijo: no, creo que usted lo puede hacer, pero yo no me monto en sus hombros. ¿Por qué el pueblo de Dios no recibe? Porque tal vez nos pasa la de ese hombre. ¿Por qué no recibimos respuestas? Porque el Señor nos pide algo, y lo que Dios pide para hacer un milagro se llama: ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que puedo sanarte? ¿Ustedes creen que yo puedo darle vista? Y los hombres contestan: sí, Señor,
sí, Señor. Y entonces la respuesta y la suma de todo lo que hicieron se dio en ese momento. Esos hombres seguían a Cristo. Esos hombres se humillaron delante de Dios. Esos hombres reconocieron quién era el Señor. Y ahora su fe tenía respuesta del cielo. Dice la palabra de Dios que Jesús los miró y les dijo: conforme a su fe sea hecho. Y al instante recobraron la vista. ¿Qué produce seguir a Cristo? ¿Qué produce invocar a Cristo? ¿Qué produce reconocer a Cristo? Produce suma de bendición, produce suma de reino, produce bendición delegada para los hijos del reino de Dios. Cuatro cosas. Sigue a Cristo. No importa lo que pase a tu alrededor, tú sigue a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Dios no nos ha mandado a seguir al pastor, porque cuando eso pase, si hace algo que a usted no le gusta, usted sencillamente se fue. Entonces usted nunca siguió a Cristo. Dios nos ha mandado a poner los ojos en Cristo. Camina detrás de Él. Invoca su santo nombre y háblale de tu problema y necesidad. Reconoce lo que Él es el único que puede salvarte. Y recuerda esto: salvación significa sanidad. Hay otro ciego del que la Biblia habla, se llamaba Bartimeo. Y a Bartimeo Jesús le hace la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Y Jesús le contesta: tus pecados te son perdonados. Y si usted y yo leemos bien, nos vamos a encontrar que Bartimeo nunca le dijo a Jesús que lo perdonara. Emilio, Bartimeo nunca le pidió perdón de pecados a Jesús. Pero Cristo, que es Dios, que conoce que hay un infierno ahí, que traga almas todos los días, que lleva a la gente eternamente a caer ahí en tormento eterno, Jesús le dice a Bartimeo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le perdonó los pecados y no los sanó? Porque es mejor entrar ciego al reino de Dios que con los ojos buenos al infierno. Usted puede tener un pie menos, entre con un pie menos al cielo. Si su pie le está sirviendo de tropiezo, córteselo. Cuando Bartimeo le dijo a Jesús que recobre la vista, Jesús lo sanó de sus pecados y después vino sanidad sobre él. Hermano, por eso sanidad significa perdón. Sanidad significa restauración del cuerpo físico, pero también significa liberación del alma. Señor, esta semana la cubrimos con tu sangre y declaramos será una semana de gloria como hasta ahora ha sido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.